Muy buenas tardes a todos, nuevamente desde su canal Microbiología para Todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y tiene que ver con la resistencia a los antibióticos. Lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Básicamente, aunque el tema está enfocado al área de la salud, a médicos, estudiantes de medicina, residentes, enfermeras, se tratará de hacer lo más accesible posible para que cualquier persona, aún estando fuera del área de la salud, entienda los conceptos. ¿Por qué vamos a empezar a hablar de la resistencia a los antibióticos? Un ligero preámbulo, rápidamente. Actualmente se considera una de las epidemias más relevantes a nivel global, comparado con malaria, comparado con tuberculosis, comparado con HIV, entre otras epidemias globales, ¿no? Entonces, este problema de la resistencia a los antibióticos afecta realmente más de lo que piensan, no solo al área médica, afecta a la ganadería, a la agroindustria y en general, por lo tanto, pues, a toda la población. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar acerca de la resistencia y vamos a iniciar con definiciones. Obviamente, desde el punto de vista clínico, en la medicina humana y a su vez también en la medicina veterinaria, pero lo que nos importa básicamente es algo que llamamos resistencia adquirida. Algunos microorganismos, vamos hablando de bacterias básicamente, que es el problema mayor de la resistencia a los antibióticos es básicamente en las bacterias. Algunos hongos, algunas levaduras pueden tener un poco de resistencia, pero el problema es las bacterias. Hay dos clases de resistencia. La resistencia natural, que es algo que la bacteria ya trae de manera intrínseca, y esa no nos interesa porque es algo que evolutivamente ya tiene. La que nos impacta y lo que nos ha impactado en los últimos años es esa resistencia adquirida. Entonces, ¿qué es esta resistencia adquirida? Es cuando un microorganismo se hace resistente a un antibiótico, a un compuesto al que previamente sí era sensible. Y ahí es donde empezamos con el problema. Por ejemplo, en el caso de la penicilina y todos sus derivados, la penicilina entró al mercado de manera masiva en la Segunda Guerra Mundial, al inicio de la década de los 40. Y en aquel momento, vamos a poner un ejemplo, una bacteria que se llama Escherichia coli era básicamente sensible a la penicilina, a la mayoría, tanto la penicilina natural como todos sus derivados posteriores. Bueno, actualmente esa penicilina natural o penicilina G, prácticamente ninguna cepa clínicamente relevante de Escherichia coli es sensible a esa penicilina que originalmente salió al mercado. Entonces ahí tenemos un ejemplo, digamos, muy clásico de una bacteria como Escherichia coli que inicialmente era sensible a la penicilina y que actualmente ya es resistente a la penicilina. Ahorita vamos a hablar muy rápido algo de los mecanismos de cómo se transfiere la resistencia, pero una vez más, entonces resistencia a un antibiótico tiene que ver con un microorganismo, una bacteria que previamente era sensible a ese antibiótico y se convirtió en resistente posteriormente. Eso es lo que clínicamente nos está impactando en el área de la salud, de la medicina. Aparece cómo se transmite la resistencia. En esta imagen que, que salió por allá del 2013 en un artículo, un desplegado de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, lo explica muy bien. Entonces, hay un concepto y aquí hay que desmitificar algunas cosas. Hay algo que se llama presión selectiva de los antibióticos sobre las bacterias. ¿Qué es esto? Y vámonos a la imagen 1 aquí de este esquema. Vamos a una población hipotética de bacterias, que ahí la estamos viendo. En una población de bacterias, en cualquier ecosistema, yo tengo bacterias que cuando voy a aplicar un antibiótico, la mayoría van a ser sensibles, pero hay unas que son naturalmente resistentes, lo que habíamos comentado hace unos instantes. Entonces, si vemos eh, en la primera imagen, el número uno, tengo una población de bacterias donde las que se ven más oscuras son bacterias que naturalmente
son resistentes a un antibiótico. Entonces, ¿qué sucede? Administro el antibiótico y nos vamos a la figura 2. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo administro el antibiótico, se mueren las bacterias que son sensibles, pero las que son naturalmente resistentes quedan vivas. Y ahí es donde viene el término de presión selectiva. Yo, al matar en una población a las bacterias que son sensibles, estoy selectivamente presionando para elegir a las naturalmente resistentes. Cada vez que se administra un antibiótico, vamos a poner una enfermedad, en un paciente un antibiótico para una neumonía. ¿Okay? Esto que ustedes ven en el número 2 está sucediendo no solo con las bacterias que nos están infectando, la que nos produce la neumonía, sino con todas las bacterias que tengo en el cuerpo, sobre todo en el colon, que en el colon es donde tenemos más bacterias de población normal. En otros términos, ahí es donde está toda la microbiota del humano. Entonces, cada vez que yo administro un antibiótico en un paciente, en la microbiota del paciente estoy haciendo una presión selectiva antibiótica, eligiendo a las que naturalmente son resistentes y matando a las que naturalmente son sensibles. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, regresemos al ejemplo. ¿Qué sucede? Administré el antibiótico, maté a las sensibles y seleccioné a las naturalmente resistentes. Si nos vamos a la tercera imagen, ¿qué es lo que tengo? Esas que eran naturalmente resistentes, pues se empiezan a duplicar. Una bacteria normalmente, vamos a poner las más comunes, las escherichias o los estafilococos, los streptococos, normalmente se pueden dividir cada 20 minutos aproximadamente. Cada 20 minutos está dividiendo, ¿de acuerdo? Pues quiere decir que en un día, si somos muy académicos, podemos tener cuando menos 48 generaciones nuevas de bacterias. Entonces, como se dividen muy rápido, obviamente, ¿qué sucedió en el número 3? A las que yo seleccioné, porque naturalmente eran resistentes, crecen. Y tengo una nueva población, pero ahora la mayoría son esas bacterias naturalmente resistentes. Ahora, aquí hay otra característica muy particular de las bacterias, y nos vamos al número 4. ¿Qué sucede? Las bacterias, a diferencia de otras células, o básicamente prácticamente ninguna célula puede hacer esta maniobra que tienen las bacterias. Una bacteria le puede transferir sus genes a otra bacteria que no es su progenie, que no es su hija. Vamos a poner, siempre en la clase pongo el ejemplo, es como si yo le doy la mano a un chimpancé, a un simio de cualquier especie, y con solo darle la mano le puedo transferir mis genes, y al momento de que los recibe, los integra a su cromosoma y empieza a, por ejemplo, hablar. ¿De acuerdo? Digo, es un ejemplo muy dramático y muy extremo, pero realmente eso es lo que puede pasar en las bacterias, que es lo que estamos viendo en el número 4. Una bacteria que no tiene una relación genética le puede pasar sus genes a otra bacteria de otro género y de otra especie, y al momento de pasárselo, esta bacteria lo recibe, lo integra a su material genético y empieza a expresar las características de la bacteria que le envió los genes. Este término técnicamente nos referimos a él como transferencia genética lateral. ¿De acuerdo? La transferencia genética vertical es cuando pasan los genes clásicamente de célula madre a célula hija. Eso sería una transferencia genética vertical. Cuando hablamos en bacterias de esta transferencia genética horizontal, estamos hablando de estas bacterias no relacionadas que se transmiten genes. Bueno, en esta transferencia genética lateral, aquí el problema es que esta bacteria, en la imagen número 4, le está pasando la información, los genes que codifican para la resistencia a un antibiótico. Y ahí es donde viene el problema. Primero, yo al momento de administrar los antibióticos seleccioné
a la población naturalmente resistente. Y después esta población naturalmente resistente crece, aumenta y le transfiere esa característica de resistencia a otra que no era resistente. Y que tengo una población ahora que ya tengo eh, puras bacterias resistentes, no solo las que seleccioné al administrar el antibiótico, sino que también tengo esta dispersión de la resistencia, porque estas bacterias pueden mandar sus genes a otras bacterias. Hay varias formas de, que sería otro tema, de cómo se lleva a cabo la transferencia genética lateral. La más conocida son los plásmidos, pero tenemos la transformación, la transducción, que también son, digamos, los mecanismos más comunes de transferencia genética lateral. Ahorita no voy a meter en cómo se hace la transferencia genética lateral, tal vez va a ser en otro momento. Pero bueno, así es como tenemos nosotros la resistencia a los antibióticos. Realmente esto es lo que sucede, ¿de acuerdo? No necesariamente, y no para todos los antibióticos, aquí hay que quitar los mitos, no es que yo doy un antibiótico y la bacteria de la nada se hace resistente. Eso realmente, ahí hay como un mito urbano, no sucede así, sino es todo un proceso como el que estamos viendo. Obviamente el problema grave que tenemos en la actualidad, ahorita vamos a ver algunos datos estadísticos, no apareció de la noche a la mañana. Esto que están viendo ahí, en estas 4 imágenes, inició desde el uso masivo de los antibióticos, básicamente en la década de los 40 hasta la actualidad. O sea, sí se tomó bastante años, prácticamente 70, 80 años, para llegar al punto que actualmente estamos y que ahorita vamos a ver. Entonces, así como lo ven, como se explicó ahorita, es como realmente aparece y se transmite la resistencia. Y aquí viene el problema. Realmente, donde se usan más antibióticos es en la agroindustria, ¿de acuerdo? Aquí viene un ejemplo eh, un poco eh, muy bien esquematizado de cómo se ya dispersa la población y cómo puede llegar a un paciente esa bacteria resistente. Pero lo que ahorita en esta imagen me quiero enfocar es en la parte de las bacterias que se hacen resistentes por el uso de los antibióticos, sobre todo en la ganadería, ¿de acuerdo? La verdad, la mayor parte de los antibióticos, si lo medimos en toneladas de dosis, la mayor parte es en la agroindustria. Entonces, esto que vimos en la imagen, en la diapositiva previa, sucede siempre que se administra un antibiótico en humanos y en animales. ¿De acuerdo? Obviamente, mucho de ese antibiótico, aparte que se seleccionan las bacterias naturalmente resistentes en el colon, esas heces, al momento de llegar al suelo, al subsuelo, empiezan a contaminarlo, pero ya de bacterias resistentes. Y en el suelo, en el subsuelo empieza esta transferencia genética lateral y esta expansión, por así decirlo, de la resistencia. Todo esto que estamos viendo en la imagen, pues apareció, insisto, a través de varias décadas. No fue instantáneo llegar al punto donde estamos actualmente. ¿De acuerdo? Esta de aquí. Esta es un poco tal vez más explícita de qué es lo que sucede en los animales de granja. Ahí lo estamos viendo. Exactamente en la parte de arriba se le está administrando a el ganado los antibióticos. ¿Por qué se les administran antibióticos? Aquí lo voy a explicar muy rápido. Pues es tanto de manera profiláctica para evitar que los animales se infecten, y también el hecho de administrar antibióticos y de no infectarse les ayuda a crecer más que crecer más rápido, les ayuda a tener más peso final en el caso de las reses o de los cerdos. Obviamente a más peso, pues más se puede vender o más dinero de manera unitaria se puede ganar al vender cada animal. Es una práctica, digamos, ya institucionalizada en la ganadería. Es muy difícil
llegar y decirle, ¿sabes qué? No le des antibiótico a ningún animal. ¿Por qué? Porque van a empezar a infectarse, van a empezar a morirse y obviamente eso es pérdida de dinero. Entonces, la profilaxis que se usa en la ganadería es la que ha afectado junto con la mala administración en el gremio médico de antibióticos en pacientes que no tienen infecciones bacterianas. Las dos cosas de luego afectan. Sin embargo, por la cantidad de dosificación que se le da a los animales es mucho mayor las toneladas de dosis que lo que se usa en medicina humana. Y aquí lo que estamos viendo ya en esta expansión en la parte media de la diapositiva, ¿qué es lo que tenemos? Estas bacterias pueden contaminar el mismo alimento. ¿Cómo lo pueden contaminar? Mediante el agua que se contamina con las heces de los animales. En las heces van las bacterias que nosotros seleccionamos al administrar el antibiótico. Ahí van esas bacterias de la presión selectiva. ¿De acuerdo? Por eso es tan relevante este concepto de la presión selectiva y eventualmente, ya hablando del humano, puedo alimentarme de esos eh, alimentos que están contaminados con las bacterias que fueron resistentes y ahí empieza el círculo vicioso, ¿de acuerdo? Puede ser que me dé una gastroenteritis severa, que eh, una, normalmente una gastroenteritis, por ejemplo, por salmonelosis, salmonela notífica, debería de funcionar las quinolonas, ¿no? La ciprofloxacina, la levo, tal vez el trimethoprim con sulfa, pero que tenemos un paciente que tiene una gastroenteritis, le doy ciprofloxacina y no mejora. Ese tipo, ahí es donde al final este problema de la dispersión en la comunidad de las bacterias afecta al humano. Obviamente no es lo mismo un paciente de 5 años infectado con una Salmonella typhimurium o Salmonella typhi o un paciente de 70, 75 años que alguien de 30 años que no tiene ninguna comorbilidad. Pues obviamente algunos pacientes van a tener más riesgo que otros al infectarse con estas bacterias multirodo resistentes. Pero aquí lo que me interesa es que quede claro el panorama de cómo no solo es el hecho de administrar mal el antibiótico en un paciente que no tiene una infección bacteriana, sino que el problema va más allá del gremio médico, de nuestro control. Obviamente eso no, desde luego que no significa que tengamos que tener nuestras reglas, ahorita llegaremos para allá, del uso de antibióticos, pero digamos, en esta escala global somos parte de un problema que es un poco más complejo de lo que tal vez muchos pensábamos, sobre todo cuando estábamos en la facultad, ¿no?, de medicina. Entonces, otro concepto. Esto que vimos es cómo la resistencia se va extendiendo en la comunidad y qué es la resistencia. Bueno, hay otro concepto que se llaman mecanismos de resistencia. Ya cuando hablamos de mecanismos de resistencia, básicamente estamos hablando de específicamente cómo la bacteria genera estrategias para eliminar al antibiótico. Eso ya es exactamente cómo lo hace, ¿de acuerdo? Ahorita en esta imagen que vemos aquí, me gusta mucho, ya tiene algún tiempo que salió en el 2010 en el New England, pero a mí me gusta mucho porque eh, está muy esquemática. Ahorita la vamos a ver de una manera un poco más amplia esta misma imagen. Y aquí se enumeran los mecanismos generales por los cuales las bacterias son resistentes a los antibióticos. Perdón. Entonces, ya hablando específicamente, una misma bacteria puede tener varias estrategias para eliminar a los antibióticos. Esos mecanismos de resistencia obviamente están codificados, la mayoría, o no la mayoría, pero muchos de ellos, en genes que están en los plásmidos, que para recordar rápidamente, un plásmido es un elemento genético móvil que tiene la capacidad de autorreplicarse, ¿no? Eso sería el término académico de que es un plásmido. Entonces, de ahí
la relevancia que ha adquirido en los últimos años el estudio de los genes de resistencia y cómo se transmiten para tratar de buscar estrategias que puedan inhibir esta transferencia de genes. De momento, en la práctica clínica del diario, todavía no tenemos medicamentos que logren inhibir la transferencia genética lateral. Eso se ha hecho más que nada, o se ha tratado in vitro, pero todavía no hay nada en la práctica clínica. Antes de regresar a los mecanismos, ¿por qué es importante? Voy a poner unos datos muy básicos. Aproximadamente en Estados Unidos hay 2 millones de pacientes infectados al año, o así, con bacterias que les llamamos multidrogoresistentes. Y tenemos una mortalidad aproximada en los últimos datos que están disponibles de 700,000 pacientes anuales. Alguien puede decir, bueno, no, 700,000 pacientes a nivel global no se escucha mucho, pero para empezar son 700,000 pacientes que hace 10, 15 años esa infección se hubiese eliminado con uno de los antibióticos clásicos. Son pacientes que fallecieron porque ya no tenemos antibióticos para esas bacterias multidrogresistentes. Entonces, sí, desde luego que es un... Tanto así que hay una estimación, que es la que estoy poniendo aquí en la imagen, ahí viene la referencia. Hay una estimación al momento de que salió este artículo, y la verdad no se ha modificado mucho, o sea, se ha mantenido muy similar, que aproximadamente vamos a tener para el 2050 más o menos 10 millones de muertes anuales atribuibles a la resistencia a los antibióticos, ¿de acuerdo? Y si lo vemos ahí, pues básicamente vamos a tener más muertes, si no se hace algo, insisto, por la resistencia que por pacientes con cáncer. O sea, sería la causa número uno de mortalidad a nivel global para el 2050. Entonces, obviamente, para el 2050 ya no falta 3 décadas, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de tener un problema gravísimo, fuera de control, con esto de la resistencia a los antibióticos. Entonces, por eso es importante retomar los conceptos de cómo se transmite la resistencia a los antibióticos y de qué significa el concepto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué este problema? Bueno, uno es lo que ya habíamos comentado de cómo se, tra- se transmite de manera muy rápida entre las bacterias la resistencia, y otro tiene que ver con la falta de síntesis nueva de antibióticos. Ahorita lo vamos a retomar. Esta imagen es la imagen donde vemos la mayoría de los mecanismos de resistencia, los más clásicos. Es una imagen de un bacilo gram negativo. Los bacilos gram negativos tienen una característica. Hay algunos de ellos como Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, que algunas Escherichias, Klebsielas, que pueden tener absolutamente todos los mecanismos conocidos hasta el momento. Ya habíamos hablado de estas superbacterias, que son bacterias muy virulentas y con mucha resistencia a los antibióticos. Bueno, hay algunas bacterias, sobre todo por ahí se aisló hace un par de años una Escherichia coli que fue resistente a todo lo conocido, ¿de acuerdo? Pero bueno, regresando, entonces, de los mecanismos tengo bastantes. Aquí están explicados esquemáticamente los más relevantes, ¿no? Uno es pérdida de porinas. Eso quiere decir que el antibiótico no puede entrar al citoplasma o a su sitio de diana en el caso del peptidoglucano. Entonces, a final de cuentas, esta pérdida de porinas nos habla de una impermeabilidad al antibiótico. Entonces, puedo tener impermeabilidad y no entra el antibiótico. Ese es un mecanismo. Puedo tener enzimas que modifican o destruyen el antibiótico. Las beta-lactamasas son las tal vez más conocidas en el gremio médico, que son enzimas que rompen el anillo beta-lactámico y por ende no puedo usar prácticamente ningún beta-lactámico dependiendo de la beta-lactamasa. Hay beta-lactamasas que básicamente hidrolizan o rompen
prácticamente todos los beta-lactámicos, incluyendo los carbapenémicos, ¿no? De ahí el nombre de carbapenemasas. Bueno, entonces tengo estas enzimas que modifican o destruyen el antibiótico. Algunas otras enzimas, básicamente, lo que hacen es modifican el antibiótico. A veces lo acetilan o lo fosforilan. Y al momento de modificar al antibiótico, el antibiótico ya no se puede unir de manera correcta a su sitio diana y eventualmente pues, no puede llevar a cabo su función. En los aminoglucósidos es, digamos, tal vez muy común esa estrategia que usan las bacterias de modificar el aminoglucósido para que no pueda llevar su efecto ahí en el ribosoma, en la unidad 30S del ribosoma. ¿Qué más tenemos? Tenemos mutaciones del sitio diana. Ese es otro mecanismo por el cual la bacteria evita el efecto nocivo para ella del antibiótico. Entonces, donde llega y se pega, el antibiótico está mutado y obviamente no se puede unir. El ejemplo clásico de esto, de la mutación, es las quinolonas. En la rifampicina también tenemos una mutación del sitio diana donde llega el antibiótico. En el caso de las quinolonas, pues la DNA girasa, en el caso de la rifampicina, la RNA polimerasa, ¿no? Donde mutan y al momento de que el antibiótico se va a unir, no lo puede hacer y no lleva a cabo su efecto. También tenemos otra vez la mutación a nivel ribosomal o las modificaciones ribosomales, que a final de cuentas también tiene que ver con una alteración del sitio diana. Tenemos otros mecanismos, las bombas de flujo, que también son muy comunes eh, para varios grupos de antibióticos, aminoglucósidos, tetraciclinas, quinolonas. Para algunos beta-lactámicos también tenemos bombas de flujo. Entonces, una bomba de flujo, que es básicamente el antibiótico llega al citoplasma generalmente, también puede ser en el espacio periplasmático en el caso de los gram negativos, y una vez que está en el citoplasma, vamos a ponerlo aquí, antes de que llegue a su sitio donde se va a unir, la bomba de flujo, como su nombre lo dice, lo succiona y lo libera al exterior de la célula, lo expulsa, de ahí lo de eflujo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El antibiótico nunca llega a su sitio diana porque hay una bomba que cuando entra lo está expulsando, lo está sacando, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los ejemplos de los mecanismos. Obviamente, esto es muy superficial, es solo para que tengamos una idea panorámica de cómo se lleva a cabo la resistencia. En los gram positivos, tal vez el más conocido de mutación de sitio diana es la PDP mutada, la proteína de unión a penicilina. Esa muta y no se pueden pegar los beta-lactámicos y eventualmente, sobre todo los estafilococos, pues de esa manera genera una gran resistencia a todos los beta-lactámicos. Entonces, factores, si hacemos una síntesis, que están influyendo en que esto sea una epidemia. Uno, que ya lo hemos comentado, el uso irracional, indiscriminado por el personal de salud. En este caso, básicamente, en el caso de los humanos, pues los médicos somos los que recetamos los antibióticos. Y ahí sí tiene mucho que ver con el recetar un antibiótico cuando el paciente no tiene una infección bacteriana. ¿De acuerdo? El ejemplo más clásico, al menos en México, es las infecciones de vía respiratoria alta. Básicamente hay un uso muy grande de antibióticos cuando la mayoría de las infecciones, sobre todo de la parte alta de la vía respiratoria, son virales de inicio. ¿De acuerdo? En algunos casos muy específicos, desde luego, hay que dar profilaxis, pero son pacientes seleccionados. La mayoría de los pacientes, que son relativamente jóvenes, sanos, para una infección viral de la vía respiratoria alta no ocupan antibióticos, solo ocupan tratamiento sintomático y básicamente un par de días, máximo 5 días, mejoran. Entonces, uno de los problemas es el uso indiscriminado de los antibióticos. ¿Por qué? Porque en el humano, en el colon, generamos cada vez que administramos el antibiótico esa presión selectiva que estamos viendo ahí. El uso masivo en la ganadería y la agricultura, que es exactamente lo mismo, pero
en mayor cantidad de dosis administradas. Aquí estamos hablando de una cantidad básicamente impronunciable de toneladas de antibióticos que se usan. Y el otro, que es la tercera parte, o el tercer brazo, por así decirlo, de por qué tenemos el problema actual, es que hay un pobre desarrollo de nuevos antibióticos por la industria farmacéutica. ¿De acuerdo? Con esto voy a terminar para no irme alargando más. ¿Por qué hay un pobre desarrollo? Esto sí lo quiero explicar. ¿Qué es lo que sucede? Y no, aquí yo no tengo ningún conflicto de interés ni trabajo para ninguna farmacéutica. Entonces vamos a explicar lo que realmente está sucediendo. En esta imagen podemos ver todo lo que se necesita tanto en compuestos y en tiempo y en inversión para llegar a un antibiótico nuevo. Entonces, si nos vamos en la parte de arriba del embudo, normalmente para llegar a un fármaco que sea efectivo en el humano, se prueban más o menos 10.000 compuestos distintos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se tienen que probar desde su extracción, si es a partir de plantas, a partir de otros microorganismos, que normalmente la mayoría de los antibióticos, para los que no lo sepan, son extractos de hongos y de bacterias. ¿De acuerdo? Eh, Muy pocos antibióticos son enteramente sintéticos, ni el 10% de los de uso clínico. Básicamente, la gran mayoría son antibióticos que son extractos de productos naturales, sobre todo hongos y bacterias. Entonces, ¿qué tenemos estos 10.000 análogos? Que pueden ser tanto sintéticos, semisintéticos, extractos eh, de otros microorganismos, de plantas, etcétera. Entonces tenemos todo esto y para llegar a esa nueva medicamento, nueva droga, normalmente el periodo de tiempo es de 10 años y la inversión aproximada, el cálculo que se tiene, es de $1.000 millones. ¿De acuerdo? Entre 800 millones y 1.000 millones de dólares. Ahí está el rango de inversión si yo quiero llevar desde un compuesto en fase experimental, in vitro, a llevarlo ya al uso clínico en humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo que es muy caro producir antibióticos. Bueno, y hay otro problema en la producción de antibióticos. No solo es caro, una vez que el antibiótico sale al mercado, como es un medicamento nuevo, sus indicaciones clínicas son muy precisas. Esto quiere decir que prácticamente no se utiliza al inicio. Generalmente los antibióticos nuevos se reservan cuando los otros antibióticos ya no funcionaron. Eso desde el punto de vista, digamos, de negocio o económico, genera un problema para las compañías farmacéuticas, porque estoy creando un medicamento nuevo que me costó $1.000 millones, pero cuando sale al mercado es difícil de venderlo porque la indicación médica es muy precisa. ¿Y qué sucede? La, la recuperación de la inversión es muy lenta. Y básicamente cuando sale al mercado, normalmente les queda como 10 años de patente todavía a los fármacos. Una vez que salen al mercado, en esos 10 años de patente, tal vez apenas recuperan la inversión, en el caso de los antibióticos, y cuando se libera la patente, básicamente las otras farmacéuticas pueden generar los genéricos y obviamente al final la utilidad comparada con la inversión es mínima. Entonces las compañías farmacéuticas desde los años 80, 90 decidieron irse por otro grupo de medicamentos donde tuvieran más utilidad. Básicamente eso es lo que está sucediendo. Entonces tenemos, por eso la imagen del embudo, tenemos un problema en la falta de producción de antibióticos por las compañías farmacéuticas porque es muy caro y con el andamiaje, digamos, económico actual y reglamentario que existe, la recuperación de la inversión
va a llevarles una década, se les acaba la patente y para ellos, digamos, de manera muy directa, pues no es negocio. Y ahí empezó el problema de la falta de antibióticos nuevos. Imagen, tenemos una línea de tiempo y realmente, si ven, hay una brecha de innovación que duró básicamente 40 años. La mayoría de los fármacos que usamos actualmente, los antibióticos, fueron descubiertos antes de entre 1940 y los 60, esos 20 años, esos primeros 20 años de descubrimiento de los antibióticos. ¿De acuerdo? Obviamente en toda esta brecha que vemos ahí en el esquema, en esta brecha de innovación, no significa que no había antibióticos, es cuando más había. ¿De acuerdo? Primero se descubrieron y después salieron al mercado. Entonces, 70s, 80s, 90s, teníamos muchos antibióticos disponibles. ¿De acuerdo? Y entonces ya las compañías farmacéuticas fueron cambiando sus estrategias y empezaron a invertir en otros grupos de fármacos para otros tipos de enfermedades. También si vemos aquí, hay algunos antibióticos nuevos que han salido, algunos grupos nuevos que han salido a partir del 2000. Sin embargo, aquí quiero ser muy puntual y llegar también para quitar un mito. Los antibióticos nuevos que han salido del 2000 hacia el 2019 que estamos ahorita, básicamente cubren cocos gram positivos. Y en el caso de la fidaxomicina, Clostridium, que es un bacilo gram positivo, y las diaril quinolonas, que básicamente es la bedaquilina, es un antituberculoso de los nuevos. Entonces, tanto las oxazolidinonas, los lipopéptidos, las mutilinas o las pleuromutilinas, la fidaxomicina, todas estas son para bacterias gram positivas. Las primeras tres que vemos ahí, oxazolidinonas, que ahí viene el linezolid, lipopéptidos, las pleuromutilinas, aptomicina, que es uno de los tal vez más conocidos, son para bacterias gram positivas, sobre todo estafilococos, enterococos. Fidaxomicina es de uso exclusivo para Clostridium difficile, no se usa para ninguna otra bacteria. Y la bedaquilina es exclusivamente de uso antituberculoso. Y es un antituberculoso de tercera línea, lo que habíamos comentado. ¿De acuerdo? La fidaxomicina también salió en el 2012, aprobada por la FDA, ya estamos en el 2019. Le quedan 3 años para que expire la patente. Y, por ejemplo, en México casi no se usa porque llegó apenas hace como un año, 2 años. En el 2022 se va a liberar la patente, van a empezar a generar otras compañías genéricos intercambiables y obviamente regresamos a ese círculo vicioso de por qué las compañías no quieren producir antibióticos. Entonces, donde tenemos un problema en todos estos antibióticos que han salido del 2000 hacia el día de hoy, es que no hay antibióticos nuevos, grupos de antibióticos nuevos para bacilos gram negativos. Y ahí es donde tenemos el mayor problema de la resistencia, en los bacilos gram negativos. E. coli multidrogresistente, Klebsiella multidrogresistente, Pseudomonas, Acinetobacter. Todos estos microorganismos son los que actualmente nos están generando. Entonces, para terminar, la resistencia no es un fenómeno nuevo. La resistencia se empezó a detectar desde los años 40, desde los años... Es más, ahorita les voy a mostrar una tabla que presentó Alexander Fleming, donde ya estaba describiendo bacterias resistentes a los antibióticos, por allá a finales de la década de los 30. Entonces, no es un fenómeno nuevo, no debe ser inesperado. Las bacterias siempre van a ser nuevos mecanismos de resistencia. Entonces, aquí el problema va a ser que siempre tenemos que tener una generación continua de antibióticos, una estrategia de prevención contra las infecciones, una estrategia de uso racional de los antibióticos, porque si no lo hacemos,
vamos a continuar en el problema que está ahorita. La velocidad de mutación de las bacterias y de diseminación de sus genes va más rápido que la velocidad de producción que tenemos en la industria de antibióticos. Si eso no lo podemos al menos equilibrar, vamos a tener la predicción para el 2050 de que la resistencia a los antibióticos va a ser la causa número uno de muertes. ¿De acuerdo? La tabla que les mencionaba, si vemos, ya tenía Alexander Fleming desde el 29, de hecho, esta es una imagen de un paper que salió en 1929 y ya tenía una columna de bacterias sensibles y otras, aquí les ponen no sensibles, ahorita le llamamos resistentes. Entonces, claramente, ya sabían que había un problema con bacterias que no se mueren, en este caso con la penicilina, que fue lo que descubrió Alexander Fleming. ¿De acuerdo? Por eso les hablaba de que no era o no es un problema nuevo. Entonces, aquí me voy a terminar con esta plática. Me alargo un poco porque de resistencia hay un mundo que hablar. Eh, lo que vimos ahorita es realmente muy, muy eh, superficial. Cada microorganismo tiene sus mecanismos de resistencia, cada microorganismo o cada bacteria puede transmitirlos de manera diferente. No es lo mismo una infección multiodor resistente por unas pseudomonas que por un enterococcus, etcétera, ¿no? Pero esto es el concepto general y espero que les haya gustado. Si así es, les agradecería que se suscribieran al canal. Eventualmente vamos a seguir hablando de estos temas de relevancia. En el siguiente video ya voy a hablar específicamente de números, de cómo estamos en México con la resistencia a los antibióticos y en nuestra localidad, en nuestra ciudad. También voy a mencionar más o menos cómo andamos con los números de bacterias resistentes. Muchas gracias de nuevo por su atención. Estamos viéndonos.